Buenos días, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 2. La carta de Pablo a Tito, capítulo 2. Seguimos en la misma línea de predicación y de estudio, hablando de temas de la salvación, conociendo la voluntad de Dios. Lo que nos enseña la Biblia es la voluntad de Dios para que nosotros seamos salvos. Dios no quiere que nadie nos perdamos. Dios quiere que todos lleguemos a la eternidad, y para ello nos ha dejado las instrucciones en su santo libro. De modo que si seguimos nosotros las instrucciones que Dios nos ha dejado, estaremos demostrando nuestra fe, lo que creemos en lo que Dios ha dejado estipulado, y porque lo hacemos. Y si demostramos nuestra fe, estamos agradando a Dios, porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos hablado de temas de salvación y hoy seguiremos en esa misma línea. Hoy vamos a hablar de la vida de los salvos. Ese es el título del tema, la vida de los salvos. La vida de los que habrán de ser salvos, o los que hemos de ser salvos, tiene que ser distinta a la vida de las personas que viven en el mundo. Y esas características nos las va diciendo Dios, cómo debe de ser la vida de aquellos que queremos estar en la eternidad. Porque va a ser imposible que queramos vivir mundanamente, carnalmente, eternalmente y querer ir al cielo. Eso es algo imposible. Para que demostremos que realmente queremos ir al cielo y queremos estar en el cielo, tenemos que tener una vida aquí en la tierra conforme a Dios, y no una vida conforme a la carne, y no una vida conforme al mundo, y no una vida conforme a las costumbres. Así como la vida de una soltera y una casada es distinta. La soltera no tiene preocupación del esposo, no tiene una ley a quien someterse, hace lo que quiere, siempre y cuando tenga también el aval de sus papás. Pero nada más hablando de las diferencias de una casada a una soltera, una casada tiene una ley a quien debe de someterse, que es la ley del marido. Una casada tiene a quien atender, una casada tiene a quien estar sujeta, y no es la vida misma. Lo mismo hablo de un casado. Un hombre casado no puede vivir o no debe de vivir como un hombre soltero. Cuando el hombre casado quiere hacer la vida de soltero y que quiere ir a los lugares que él quiere, vivir como él quiere y hablar de que él quiere y tener relaciones con él quiere, puede hacerlo, pero va a llegar un momento donde la esposa se dé cuenta y la esposa diga: hasta aquí termina todo, y esa relación termina. Si nosotros queremos seguir nuestra vida como nosotros queremos, como a mí me gusta, como a mí me place, podemos hacerlo, pero puede llegar un momento que diga Dios: hasta aquí llega nuestra relación. Porque tenemos un marido, tenemos un Señor, que es el Señor Jesucristo, al cual le debemos obediencia, le debemos sumisión, y como Él nos diga que debemos de vivir, así debe de ser. Si es que realmente obedecemos a nuestro Dios. Una vida de un estudiante y de un trabajador no es igual, ¿verdad? Así que la vida de un cristiano no es la vida de alguien que no es cristiano. Y si nosotros queremos vivir la vida del mundo, entonces estamos demostrando que nuestro gusto es por la vida mundana y no nuestro gusto por la vida conforme a Dios. Y si no nos gusta la vida conforme a Dios, pues ¿por qué nos va a gustar el cielo? Nos gusta el cielo porque vamos a evitar el infierno nada más, pero nos tiene que gustar la vida. Esto de lo cristianismo, de la vida espiritual, es de gustos. Se nos tiene que ver en los ojos, se nos tiene que ver en el rostro, que me gusta la vida como Dios la ha dejado bajo sus mandamientos. Hay una vida que ha dejado el mundo bajo sus costumbres y sus cuestiones de ellos, sus rudimentos, como dice la Escritura. Pero va a depender de cada quien le guste lo que le guste. En lo que hagamos nosotros aquí en la vida, vamos a demostrar si realmente estamos hechos, ahora sí, como dice un dicho, para el cielo o no. ¿Cómo debe de ser la vida de los salvos? Es lo que vamos a ver. La vida de los salvos, la pregunta es cómo debe ser la vida de los salvos. Son como 8 cosas que no lo vamos a ver todas. Va a haber otras ocasiones donde vamos a continuar con esto. Dice la Biblia en Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 15.
Tito capítulo 2, versículo del 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobrio, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, dice la Escritura. ¿Cuál es la reprensión y cuál es la autoridad? Obviamente es la palabra de Dios. No es la persona, no es el predicador, no es que uno hable de uno mismo, no es que uno exhorte de uno mismo. Es la exhortación bíblica, es la palabra de Dios, es la autoridad de Dios y es la reprensión de Dios. En el estudio de la carta a los Hebreos ya sabemos que es reprender, es decir, que algo que nos falta. Dice aquí menciona algo que nos falte. A mí me faltan cosas, ¿verdad? Uno se lo aplica a uno mismo. A mí me faltan cosas. Así que son al menos como unas 8 asuntos que nos menciona aquí la Biblia, cómo debemos de vivir. Y todo tiene un origen, todo tiene un principio. Cuando fallamos al principio, vamos a fallar en los demás 7 puntos de vida que Dios quiere que vivamos así, los que hemos de ser salvos. Tiene que ver la diferencia. Un menonita, sabemos cómo son los menonitas, se diferencia, o hay una diferencia, aunque no es cómo vive, cómo se viste, cómo habla, sus costumbres. Tiene que haber una gran diferencia entre el que quiere ser salvo, sus costumbres, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de vivir, al que no quiere estar en el cielo. Porque si yo me comporto como un mundano, entonces estoy demostrando que soy mundano y que no soy cristiano y que no soy espiritual y que la vida que Dios quiere que yo viva, no quiero porque a mí no me gusta. Por eso esto es de gustos. El que le guste la vida cristiana le va a gustar el cielo. Porque con Dios va a ser todo santidad, todo espiritual con Dios. Pero Él quiere que aquí vivamos nosotros así. Ese es el deseo y esa es la voluntad de Dios. La vida de Dios, hermanos, la vida que Dios nos pone, estas cosas que vamos a ver, es para una vida mejor, para una vida feliz, para una vida tranquila. ¿Cómo es el reino de Dios? Dice la carta del apóstol Pablo a los romanos, que no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y amor en el Espíritu Santo. Y a veces no se nos ve justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y a veces no se nos ve el gozo. Se nos ve la amargura, se nos ve la infelicidad. ¿Por qué vamos a estar amargados? ¿Por qué vamos a estar infelices si estamos en el camino correcto? ¿Por qué? Porque no nos sometemos a la voluntad de Dios. Porque no vivimos como Dios quiere. Queremos vivir como queremos y como el mundo dice. Y siempre que queramos vivir como el mundo dice, va a haber infelicidad, va a haber insatisfacción, va a haber todo lo contrario a lo bueno. Lo bueno está con Dios. Cuando uno está con Dios, las vicisitudes de la vida, es decir, los altos y bajos, uno lo sabe sobrellevar. Pero cuando uno no está con Dios, los bajos de la vida nos tumban, nos amargan, nos hacen tristes. Y recordemos que puede ser que crezca en nosotros una raíz de amargura que pueda hacer que perdamos las cosas que tenemos. ¿Cómo debe ser la vida de los salvos? Punto número 1. Si no entendemos este punto número 1, los demás no nos vamos a entender. Los demás no los vamos a hacer. Los demás no los vamos a practicar. Si no entendemos el 2 y el 3, nos va a estorbar para el 4, para el 5, para el 6, para el 7 y para el 8. Por eso es una escalada, es un escalón, el cual tenemos que ir subiendo peldaño a peldaño para hacer. Si nos quedamos en este 1, aquí va a estar nuestra vida cristiana. Número 1, que está tomado del versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo debe ser la vida de los salvos? Debe comprender la obligación, el compromiso y el honor de vivir como salvos. Debe de comprender la obligación, el compromiso y el honor de vivir como salvos. Una mujer casada, lo primero que debe de hacer es entender que ya no es soltera. Lo primero que debe entender es de que ya no puede hacer las cosas de soltera. Eso es lo primero que debe entender. Lo mismo un hombre que está casado debe entender que ya no es soltero y que tiene un compromiso y que tiene una obligación y
que tiene un honor que cuidar, por tal motivo tiene que trabajar, por tal motivo tiene que sostener, por tal motivo tiene que proveer. No puede estar tirado en la cama todo el día, tiene un compromiso. Y cuando nosotros no se entiende ese compromiso, ese matrimonio va a la deriva. Cuando no entendemos el compromiso que es con Dios, la relación que tenemos con Dios va hacia el lado equivocado, va hacia el lado opuesto. Lo primero que debemos de entender nosotros que queremos ser salvos de la vida cristiana, de la vida, de cómo se debe vivir, es entender el compromiso, la obligación y el honor de ser salvos. Hoy somos salvos por gracia, lo que dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa frase tenemos que entenderla. Cuando entendemos el compromiso, la obligación y el honor, vamos a entender esa frase. Salvación a todos los hombres. Cuando pensamos en forma que se nos haga fácil todo, cuando pensamos en que, porque somos mexicanos, y como mexicanos todo lo queremos fácil, todo lo queremos fácil. No queremos ni mover un pie, no queremos ni mover una mano para que todo esté ahí a nuestro alcance. Y esa misma cultura que tenemos en todo México, de la facilidad de las cosas, lo aplicamos a veces a la vida cristiana. Cuando dice la Biblia ahí, para salvación a todos los hombres, decimos, bueno, para salvación a todos los hombres, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues ya recibí la gracia de Dios, ya lo recibí, ya no tengo que hacer nada. Así de cuentas es para salvación a todos los hombres. Y muchos se van con esa idea. Y muchos cristianos también nos podemos ir con esa idea de que Jesucristo vino a salvar a todos los hombres, así que ya soy salvo. Salvo una vez y para siempre, ya no tengo que hacer nada. Vivo como viva, haga lo que haga, salvo siempre. Así que si yo estoy casado, digo, el hecho de que esté casado ya mi esposa no se va. El hecho de que esté casado ya la tengo. El hecho de que esté casado ya la amarré, como decimos. Aunque no trabaje, aunque sea un malviviente, aunque sea un vicioso, ya la tengo aquí. ¿Qué va a pasar si yo hago eso? Se va a ir. No es porque yo tengo la idea de que porque estemos casados, porque haya un papel que firmamos, un compromiso que firmamos, ella va a tener que aguantarme, soportarme todo lo que yo haga y diga y quiera. Es un error mental. También todos tenemos un error mental cuando no entendemos el compromiso, la obligación de estar en el camino correcto. Cuando no entendemos eso, se va a ver en nuestra actividad cristiana, se va a ver en nuestra actividad de oración, se va a ver en nuestra actividad de asistencia, se va a ver en nuestra actividad de estudio, de la entrega, de la consagración, de la devoción que debemos demostrar al camino. Cuando un esposo no entiende el compromiso con el matrimonio, se va a ver en cómo no lo hace correctamente. Y eso hay que notarlo, y eso hay que verlo nosotros. Nosotros estamos hablando de una vida eterna, de una vida en los cielos. No estamos hablando de algo que se pueda adquirir fácilmente. Estamos hablando de adquirir por gracia de Dios la eternidad. Pero primero tenemos que entender en la mente que Jesucristo vino a salvar a todos los hombres, pero solamente aquellos que confiesen su nombre, solamente aquellos que crean en Él, que tengan fe en Él. ¿Cómo es tener fe en Jesús? Nada más decir que un Jesús y ya. La fe tiene que ser demostrada. Dice Santiago que una fe sin obras es una fe muerta. Dice los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan. La fe es en Jesús, es en creer. Y creer es demostrar, es confiar que Él vino a salvar a todos los hombres. Sí, la salvación está dispuesta para todos los hombres, pero no todos los hombres quieren. Pero si en mi mente digo, este versículo me dice que Jesús vino a salvarme y yo soy parte de toda la humanidad, yo ya soy salvo. Entonces ya no hago nada. Entonces ya estoy ahí, puedo vivir como quiera. A fin de cuentas la gracia de Dios se manifestó y Dios lo que ha dado no lo quita. Ese es un pensamiento que me va a llevar a una vida cristiana, a una actividad cristiana muy tibia, que no esté consagrado completamente. Lo mismo pasa cuando uno se casa. Cuando no se entiende realmente lo que es el matrimonio, eso va a traer un sinfín de problemas y un sinfín de complicaciones que a la postre puede resultar en una ruptura. Y aunque no haya una separación definitiva, si hay una separación anterior, porque no todos los matrimonios viven, aunque estén en la misma casa, no viven. Así que lo primero, hermanos, es esto. Incluye el entendimiento. Hay que entender cómo es la salvación. Lucas capítulo 2, versículo 29 al 32, dice ahí en Lucas capítulo 2, hoy va a parafrasear, pero mejor lo leo. Lucas capítulo 2, versículo 29 al 32 dice: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque has
han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. ¿Quién es la salvación? Es Jesús. Es la salvación para nosotros. Pero si yo no estoy en Jesús, si yo no estoy con Jesús, si yo no obedezco la ley de Jesús, no tengo la salvación. Aunque yo me quiera excusar con este versículo que Dios envió a su Hijo para salvar a todos los hombres, yo soy hombre, soy salvo, pero la salvación tengo que entender. Cuando comprendo el camino correcto, ¿cómo es mi vida? Primero, la base de la vida cristiana es entender la salvación. Y la salvación es Jesús. Si me alejo de Jesús, no estoy fuera de la salvación. Si yo me alejo del compromiso matrimonial, estoy fuera de ese compromiso. Si yo me alejo de los estudios, estoy fuera de la universidad. Si yo me alejo de mi trabajo, estoy fuera de mi trabajo. Aunque yo pertenezca ahí, aunque yo sea ahí, estoy fuera. Y en un determinado momento voy a quedar completamente separado de todos. Por eso ese es el primer escalón que debemos de entender los que debemos de ser salvos, en el cual muchos fallamos, en el cual muchos no pasamos al siguiente peldaño, porque no entendemos cómo es la salvación. Porque creemos que el hecho de que Jesús haya venido a morir y que yo venga y participe de la comunión soy salvo. Nada más por eso. Y si pienso así, estoy equivocado. Si tengo ese concepto, estoy realmente en un error. Porque la vida cristiana no nada más es venir el primer de la semana en la mañana y participar de la comunión. La vida cristiana espiritual es 7 días conforme a los mandamientos de Dios. 7 días, 24 horas conforme a los mandamientos de Dios. Fallamos, sí, por pensamiento fallamos. Sí, hay donde se requiere el arrepentimiento y el cambio. Pero tenemos que entender que tenemos un compromiso. La mente completamente en Dios, el cuerpo completamente en Dios, nuestros sentidos completamente en Dios. ¿O cómo es el primer mandamiento? No es así. Amarás a tu Dios con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hay que entenderlo esto. Si yo estoy casado y no amo a mi esposa con toda mi mente, si no amo a mi esposa con todas mis fuerzas, no he entendido lo que significa estar, no he entendido lo que es un hombre de la persona. Punto número 2, que dice ahí la Biblia, en el sentido. Pero que no se nos olvide que si no pasamos este primero, los demás no vamos a poder. Estos 2 puntos que vienen enseguida tienen relevancia a que no le permitamos al enemigo que nos venza. Para pasar estos 2 peldaños que vienen, es el primero. Por eso el primero es muy importante, es el principio. Para pasarlos, el 4, el 5, el 6, 7 y 8 son estos 2 que vienen. El número 2 dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿Cómo debe ser la vida de los salvos? Debe ser renunciando a la impiedad. Tenemos que renunciar de carácter. Pongo mi renuncia de carácter irrevocable. Renuncio completamente a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Se veía la falta de piedad, es la impiedad, la falta de piedad. La impiedad es la falta de amor a Dios. Más enfocado aquí, la falta de amor a Dios. ¿Qué tenemos? ¿Cómo debe ser la vida de los salvos? Tienen que renunciar a que nos falte amor a Dios, a que mi vida sea fría con Dios, a que mi vida sea distante con Dios. ¿Cómo está mi relación con Dios en este momento? ¿Cómo estoy con Dios en este momento? ¿Cómo está mi relación con Dios? No diga yo estoy bien, no lo diga yo, que lo digan mis actos, que lo digan lo que yo hago. ¿Cómo está mi relación? ¿Cuándo tengo un encuentro con Dios? En un matrimonio, ¿cómo ustedes pueden visualizar en un matrimonio que digan que se aman y que no tengan intimidad solamente una vez al mes? ¿Ustedes creen que eso sea un amor fervoroso? ¿Que sea un amor completamente? Cuando la persona está enamorada, la persona quiere estar siempre con la persona amada, quiere estar siempre con él. Cuando la persona pone excusas para un abrazo, para un beso, para una salida, para agarrarse la mano, es porque no le gusta, es porque no quiere. Cuando hay excusa para estar con Dios, es porque realmente no amamos a Dios. Cuando hay excusa para venir aquí a la reunión, para venir a estudiar, es que yo, ¿por qué no estudio? Porque no le entiendo. Es una excusa mía. Y estoy lleno, estoy inundado en la impiedad. Me falta amor a Dios.
Me falta piedad a mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo dice Dios que yo debo de vivir? Renunciando a la impiedad. Dios se puede cansar. Si usted es mujer, usted es hombre y está casado y se supone que están casados y debe de haber intimidad, y si su esposo no quiere, el hombre dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No quiere estar conmigo? ¿Qué estamos haciendo juntos? ¿Qué puede decir Dios? No quiere estar conmigo. No vienen aquí. Dios está aquí con nosotros. Aquí está el Señor Jesús. Pero no venimos. ¿Por qué? Porque no renunciamos a la impiedad. Porque nos falta mucho amor a Dios. Y tenemos que renunciar. Es la forma que es. La vida de un casado es demostración de amor, de cuidado, de protección. Tanto de ambos. Cada quien en su rol, cada quien en su función. El hombre tiene que proveer, tiene que cuidar, tiene que guardar a la esposa, a la familia en las cuestiones providenciales. La esposa tiene que guardar, proteger y cuidar a la familia en las cuestiones alimenticias, en las cuestiones de la casa, del hogar. Es un equipo. Para que nosotros demostremos a Dios, tenemos que demostrarlo. Para que yo diga, yo no soy impío, yo no estoy en la impiedad. Eso digo yo, pero mis actos dicen tal vez todo lo contrario. ¿Cómo lo puedo demostrar que estoy en la piedad y no en la impiedad? Demostrando que hay una unión y hay una relación sincera con Dios, asistiendo donde está Dios, no imitando a Dios. No, Dios está en el edificio porque es la reunión donde se reúne la iglesia. Tengo que estar ahí no porque me gusta, quiero estar con mi Señor, quiero estar con mi Dios, tengo ese amor, tengo ese deseo. Pero si no estamos con Dios, quiere decir que no hemos renunciado a Dios. Esta es la aceveía, esta es la impiedad. Y la vida de un salvo debe ser renunciar a esa impiedad, a esa falta de amor a Dios, renunciar al desinterés, renunciar a la frialdad, a la apatía del evangelio, al camino. ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos en el camino? ¿Fríos o calientes? Todos decimos calientes, por eso. Si no asisto, si no estudio, si no hago esto, ¿por qué digo que calientes? Que mi mente no me engañe. Por eso el apóstol Pablo le dice: esto enseña y reprende con toda autoridad. ¿Cuál es la autoridad? La palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo yo? Lo está diciendo el Señor. Si así es la vida de los santos, tienen que renunciar a la impiedad. Es una exigencia de Dios, es un requisito de Dios, sí, es un requisito de Dios. Porque tiene que ser notorio cómo somos los salvos, tiene que ser notorio. A mí me tiene que gustar y amar más a Dios que las cosas del mundo. Si amáis al mundo, entonces Dios es celoso. Y Dios, estoy en contra de Dios. O amo a Dios o amo al mundo. Yo no puedo estar en las dos cosas. No puedo ser frío yo en esta relación con Dios. O no debo de ser frío, mejor dicho. Tengo que renunciar a la impiedad. Tengo que demostrarle que amo a Dios. No puedo haber en mi mente un desinterés total. Oye, la iglesia está reunida a las 5, a mí no me importa que la iglesia esté reunida. Yo acá estoy en mi casa. Oye, la iglesia van a hacer una actividad de esto, a mí no me importa. Oye, la iglesia van a tener un convivio, a mí no me importa. No puedo hacer eso. O no debo de hacer eso. Porque si hago eso, entonces tengo una completa impiedad. Es decir, me falta mucho amor. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. Y tengo que amar al cuerpo de Jesús. Debo de amar al cuerpo de Jesús. Pero si muestro un desinterés, una apatía completamente, una nula importancia, el que no conozca cómo están las cosas que están pasando aquí en la iglesia. Si no conozco lo que está pasando aquí en la iglesia, es porque soy apático, es porque no me importa. Si yo, mi esposa la veo allá triste, llorando, y a mí no me importa, tengo una apatía completamente. Sufre que sufra, le falta algo que le falte, ¿yo qué? Soy egoísta. Pero si yo la amo, me acerco con ella y platicamos, y qué te pasa, y esto y lo otro, y es porque me interesa. Pero si yo la veo triste, la veo cabizbaja, y no le pregunto, es porque no me interesa. Sabemos lo que pasa aquí en la iglesia. Sabemos la reunión del viernes, lo que va a pasar el viernes a las 5. Sabemos lo que va a pasar el sábado. Sabemos lo que va a pasar el domingo. Si no lo sabemos, ¿por qué no lo sabemos? Porque mostramos un interés completamente. Estamos en la impiedad. Y Dios quiere, Dios nos invita a que dejemos la impiedad, a que mostramos interés por el cuerpo de Jesús, a que mostramos interés por Jesús, a que realmente le amemos a Jesús, y a que dejemos la frialdad, que estemos íntimamente con el Señor. Y no lo hagamos por compromiso en una cuestión de
de decir lo tengo que hacer, sino por un compromiso que quiero hacerlo, me gusta hacerlo, amo hacerlo. ¿O cómo participamos de la comunión? Nada más agarro lo que es el pedazo y el fruto de la vida porque es un compromiso que tengo que hacer. O cuando participamos del pan, recordamos la muerte del Señor Jesús. Y recordamos cómo era crucificado, recordamos cómo era golpeado. Recordamos el amor que nos ha tenido. Eso tenemos que considerarlo cada uno. Dice en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 3 y 14. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, atrás de Mateo, para que veamos cómo era el pueblo de Dios, aquel pueblo que desechó el pacto, aquel pueblo que por esta conducta fueron desechados, de modo que nosotros no seamos desechados. Era el pacto de Dios, el pueblo de Dios era su pacto. ¿Y por qué no permanecieron? Porque ellos mostraron un desinterés, una apatía, una frialdad, y hacían lo que querían. Nosotros como cristianos, demostrando que queremos ser salvos, nuestra vida tiene que ser conforme a Dios, sumisos a Dios, obedientes a Dios, no como nosotros queramos, sino todo como Dios lo ha dejado. Cuando aprendemos a vivir como Dios ha dejado sus mandamientos, aquellos que hemos experimentado ese tipo de vida, y no es testimonio, pero lo pueden decir muchos hermanos, como los hermanos que hace tiempo, hace un año, 2 años, empezaron a ofrendar conforme han sido prosperados, les pueden preguntar en forma individual cómo les ha ido en su vida. Así que aquellos que nos hemos sometido a los mandamientos de Dios, pueden preguntar cómo es la vida con Dios. A ver, explícame cómo es la vida con Dios. Es una vida que a veces uno no puede explicar. Por eso dice la Biblia que es un don inefable, no se puede explicar. No sé, de repente pasan cosas y cosas y cosas. Así es Dios. Pero tienes que someterse a los mandamientos. Es una vida muy a gusto, muy tranquila, muy feliz, muy dichosa. Y sobre todo con una seguridad de que vamos al cielo con eso. Pero la impiedad es esto. Y eso tenemos que renunciar. Dice ahí Malaquías 3, 13 al 14. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Estamos por demás aquí, decimos, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy el miércoles? ¿Para qué voy el viernes? Por demás es servir a Dios. ¿Para qué estudio la Biblia? ¿Para qué hago cantos? ¿Para qué canto algo nuevo? ¿Para qué hago oración? Por demás es lo mismo. Es lo mismo que un hermano vaya miércoles, viernes en la mañana y la tarde domingo, a que yo vaya una vez. Para mí es lo mismo. Para mí, ¿para qué voy? Es de más. Es algo de más. Lo único suficiente es que vayan como si fuese yo de la iglesia romana y casi me confiese y listo, a pegar, a seguir pecando. Esas son las palabras violentas que hacemos contra Dios. Esa es la impiedad en todo su esplendor. Esa es la impiedad en todo su fulgor. Eso es la impiedad. Cuando uno dice, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué estudio? ¿Para qué oro? ¿Para qué hago esto? Hay conmigo, ¿para qué lo llevo? ¿Yo para qué? ¿Yo para qué? ¿Yo para qué? Esas palabras contra Dios son palabras violentas que demuestran el estado impío en el cual está un cristiano. En la semana, en el programa de la clase de los miércoles, yo mencionaba que, de hecho, esa fue toda la clase, de que un cristiano que se aleja del pacto es peor que un impío. Podemos ser peores que un impío, así lo dice la Escritura. Ya no el impío normal, peor que un impío. Un impío es alguien que es malo, alguien que no tiene a Dios en su mente y en su corazón. Un cristiano puede ser peor que alguien que no tiene en su mente y en su corazón a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo ha tenido y lo ha desechado. Por él mismo. Por eso dice Dios, ustedes han dicho, por demás de servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que estemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, ¿de qué me aprovecha que vaya a la iglesia? ¿De qué me aprovecha Dios que venga yo aquí el miércoles? ¿De qué me aprovecha que venga el viernes? Me aprovecha más que esté en mi casa, me aprovecha más que esté en mi negocio, me aprovecha más que esté allá, me aprovecha más que esté allá. Al menos estoy disfrutando la vida que tú me dices. Pero ¿de qué? No tengo ningún provecho en venir el miércoles, por eso no vengo. No tengo ningún provecho en venir el viernes, por eso no vengo. Esas son palabras violentas contra Dios. Y eso es parte de la impiedad que Dios quiere que nosotros renunciemos. Y Dios quiere que nosotros dejemos.
Estamos a buen tiempo todavía para renunciar a eso. Todavía es una renuncia aceptable todavía. Yo pongo mi renuncia de que yo renuncio a la impiedad y todavía va a ser aceptable, porque hay un momento en donde yo le diga a Dios, ahora sí voy a renunciar a la impiedad, ahora sí voy a estar contigo, ahora sí cuando tú quieras, ahora sí como quieras, ahora sí voy a ser el más entregado, y ya no va a haber oportunidad para eso. Hoy es el momento, hoy es el día de que nosotros renunciemos a la impiedad. Punto número 3, que tenemos que renunciar al desinterés, a la frialdad, a la apatía del Evangelio, a la apatía del Evangelio, y presentarnos como obreros aprobados. ¿Cómo nos presentamos ahorita? ¿Cómo estamos? ¿Estamos aprobados o desaprobados? Dice Pablo en la carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 16, que debemos de presentarnos como obreros aprobados. La segunda carta de Pablo a Timoteo. Yo estoy aquí, todos estamos aquí en ese momento, pero ¿cómo nos presentamos? Yo llego cargado de pecados y cargó el fruto a la vez nada quitar, el pan sin levadura. Pero Dios nos dice, no, preséntate como obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad, es decir, que hace la palabra de verdad. Pues yo puedo venir cargado de pecado y voy a decir nada más el pan y el fruto de la vida ya, y al seguir pecando, así no quiere Dios que yo me presente. Dios quiere que me presente como un obrero aprobado, que ha trazado bien la palabra de verdad. Pero he pecado, Dios siempre está el arrepentimiento, está la confesión para que estés bien. Así debemos de presentarnos. Ahora sí, punto número 3. Así alcanzamos a este asunto nada más. Dice Tito que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Hay que renunciar a los deseos mundanos. Cuando no brincamos al primer escalón, que no tenemos el compromiso, la obligación y el honor, no vamos a renunciar a la impiedad y tampoco a los deseos mundanos. Si hay deseos mundanos en nosotros, todavía es porque no hemos aprendido el compromiso que tenemos con el Señor. El compromiso que tenemos con Dios. Tenemos que regresar. Y para pasar el escalón 4, 5 y 6, tenemos que brincar estos dos. Si no brincamos estos dos, nos va a estorbar para adelante. ¿Ok? Debe ser renunciando a los deseos mundanos. Dice la Escritura que debemos de renunciar también a los deseos mundanos. Esto es, debemos de tener una vida espiritual nosotros. Una vida espiritual. Esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Esa es la vida que deben de vivir los salvos. Somos espirituales. Tenemos el Espíritu de Dios. No tenemos el Espíritu del mundo. No tenemos el Espíritu inmundo tampoco. Ni el del mundo, ni el inmundo tampoco. Ni el Espíritu de rebeldía tampoco. Tenemos el Espíritu Santo. Así que tenemos que vivir conforme el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar que renunciemos a los deseos mundanos. A los deseos del mundo. A los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. A eso tiene que haber una renuncia completamente. A la presunción, a la altivez, al orgullo, a todo deseo del mundo tenemos que renunciar. Entender que esta no es nuestra casa, que esta no es nuestra morada, que no somos ciudadanos de la tierra, que no somos terrenales, que somos celestiales, que el reino de Cristo en el cual vivimos no es de esta tierra, así lo dijo el Señor. Mi reino no es de esta tierra. Tenemos que demostrar realmente que somos y que podemos y que debemos y que queremos y que nos gusta. Porque vuelvo a decirlo, esto es de gusto. Dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 13. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Debemos de renunciar a los deseos mundanos, que incluyen los deseos de la carne, que incluye la vanagloria de la vida, que incluye todo aquello que nos aleja de Dios. ¿A poco un casado no va a renunciar a aquellas personas o aquellas relaciones que puede tener? Todos los cristianos podemos tener relación con el mundo. Todos los cristianos podemos hacer muchas cosas en el mundo, pero no debemos, porque tenemos una vida con Dios. Un casado también puede tener muchas relaciones con una casada, todos podemos, porque en este mundo así es, pero tiene que renunciar a todo. A veces el casado tiene que renunciar al fútbol, a veces el casado tiene que renunciar a los amigos, tiene que renunciar por amor a la familia, por amor a la esposa, por amor a su matrimonio, para cuidar a su matrimonio, tiene que renunciar a eso. Tiene que renunciar a ciertos gustos que tenía. Tiene que haber un cambio, es un cambio radical, soltero a casado. Y tiene que renunciar a muchas cosas. También nosotros como cristianos que estamos unidos en desposorio al Señor Jesucristo, tenemos que renunciar completamente
a esos deseos mundanos para poder estar o ser agradables, porque tenemos una relación con Dios. Y para eso tenemos el Espíritu Santo, que por medio de Él podemos hacer morir las cosas carnales, las cosas mundanas, las cosas terrenales. Pero cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos gana el mundo, nos gana la carne, nos ganan los placeres de esta vida, de esta temporal y triste y amargada vida que es en el mundo. Porque la vida de Dios es una vida eterna, dichosa, bienaventurada. Y la vida del mundo es una vida amargada, una vida con tantos problemas, con tantas dificultades, con tantos dolores, y es temporal. Y la vida de Dios es una vida placentera, es una vida bienaventurada, es una vida feliz y eterna. Ahí están las dos vidas. Pero para esa vida tenemos que vivirla. Y tenemos que vivir como Dios quiere que vivan los salvos, aquellos que Dios va a añadir a la iglesia, o aquellos que Dios está añadiendo a la iglesia. Cuando leemos esa parte en la Biblia de Hechos, que se bautizaron cerca de 3,000, y luego cuando termina ese capítulo 2, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. ¿Por qué no añadió a los casi 3,000? Porque solamente añadía a los que habían de ser salvos. ¿Quiénes son los que habían de ser salvos? Viene ahí una lista. Ahí cuando leemos el libro de Hechos, aquellos que tenían todas las cosas en común, aquellos que vivían como cristianos, aquellos que eran hermanos, y entonces todos aquellos que vivían así, Dios los añadía a los que habían de ser salvos, a los que habían demostrado ya que les gustaba esta vida. ¿Cómo tiene que ser la vida de los salvos? Tiene que ser renunciando a los deseos mundanos y teniendo una vida espiritual y teniendo una vida en Cristo. Dice Gálatas, bueno, vamos allá a Gálatas capítulo 5, versículo 24. Tenemos que vivir una vida en Cristo, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Señor. Por eso dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que no somos de Cristo, todavía tenemos pasiones y todavía tenemos deseos. Y si no soy de Cristo, no tengo la relación con Cristo. Él no es mi Señor todavía es el mundo, mi Señor es todavía el dinero, mi Señor todavía son las cuestiones y costumbres. Si yo tengo malos deseos y tengo pasiones desbordadas o equivocadas, es porque no he crucificado eso. Y eso significa que no soy de Cristo, y eso significa que no he renunciado a los placeres mundanos. ¿Por qué no renuncio? Porque me guste, porque lo quiero dejar ahí latente, porque tal vez un día me aburro de aquí, me voy para allá. ¿Cómo me voy a aburrir de la vida cristiana? Entonces, si me aburro de la vida cristiana, me va a morir el cielo. Si vamos a la eternidad, y esto es de gusto, esto es de alegría, esto es de felicidad, la vida espiritual, pero tiene que ser demostrada. Y tenemos el tiempo y el momento preciso para hacerlo y para demostrar a nosotros mismos. Aquí lo vamos a dejar, hermanos, en este asunto número 3. ¿Cómo debe ser la vida de los salvos? Nos quedan quedan cinco asuntos a desarrollar de cómo debe ser la vida de los salvos, pero por el tiempo aquí lo dejamos. Recordemos el inicio, el primer escalón, el compromiso, la obligación y el honor de ser salvos. De ahí partimos. Si entendemos eso, los demás los vamos a hacer. Vamos a renunciar a la impiedad. Si no renunciamos a la impiedad, no hemos entendido el primero y hay que regresarla. Y si entendemos el primero, también vamos a renunciar a los deseos mundanos. Esta vida es la vida que Dios quiere. Dice la Escritura, esto enseña y reprende con toda autoridad. ¿Cuál es la autoridad? La palabra. Dios lo bendiga.